Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Luego de que hemos pasado por un día de feminismo extraordinario en toda América Latina, e incluido Europa, pero especialmente en América Latina, porque a partir del hecho de que Donald Trump nos acusó a los latinoamericanos de ser violadores y de ser machistas, lo cual no deja de ser cierto. El asunto más grave de todos es que se levantó una ola que viene desde Chile, con las protestas en Chile, y luego se ha ido extendiendo a toda América Latina, y las mujeres están protestando por el femicidio o la discriminación. A eso hay que sumarle los juicios que siguen por acoso sexual, por ejemplo, a un gran productor de cine en los Estados Unidos. Y todo esto ha ido sumando una conciencia feminista muy importante que hace factible que la futura presidenta de Ecuador sea Gabriela Rivadeneira. El hecho de ser mujer, el hecho de haber sido una mujer que se desempeñó de manera brillante como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, cuando la Asamblea Nacional Constituyente no era un sitio de intrigas, un sitio de negocios, un sitio de componendas, un sitio de toma y daca, como se dice, de canje de favores, donde no habían esos asesores que cobraban precios exorbitantes por sus servicios, y tampoco había el premio por haber metido preso a un vicepresidente o por haber descalificado o buscado la fórmula de implicar a los ex funcionarios públicos. Es decir, cuando la Asamblea Nacional Constituyente no era un nido de traidores, porque eso es lo más grave. Entonces, la Asamblea Nacional Constituyente es, a no dudarlo, junto con el Consejo Nacional, la Corte Suprema de Justicia y por supuesto el Poder Ejecutivo, pero no hay nada que hacer. La Asamblea Nacional es ahora la institución más desprestigiada del país, y tan evidente se hizo esto que en las protestas los indígenas se la tomaron. Muy diferente a lo que era la Asamblea Nacional Constituyente durante la época en que Gabriela Rivadeneira llegó a ser la presidenta. Por supuesto que se le trató de ensuciar su nombre, implicándole a su padre en negocios turbios, de narco lavado, etcétera, etcétera. Pero qué vergüenza para este gobierno el no poder después demostrar, y lo mismo para la prensa, y haberle hecho una guerra mediática, porque es más grave el acusar a alguien y después no demostrar eso, porque eso se llama calumnia. Y la calumnia está sancionada inclusive en la Biblia. No dirás falso, no darás falso testimonio ni mentirás, dice uno de los mandamientos que nos rige a nosotros los católicos, y que es un peso en la conciencia de cualquier ciudadano que se atreve a denigrar el nombre de otro ser humano. No levantarás falso testimonio ni mentirás. Y se utilizó la mentira y se levantó falso testimonio contra el padre de Gabriela Rivadeneira. Y esto ha significado que aún su nombre sea más relevante. Y por supuesto, Gabriela Rivadeneira es ahora una perseguida política. Por eso se encuentra refugiada en México. Eso todavía le da más relieve. El hecho de que esté fuera del país, en lugar de hacer el efecto que ellos esperaban, los morenistas y todos los de la derecha, de denigrar, de
pensar que sacándole a la persona del país, que deportando a un ecuatoriano en los tiempos del siglo XXI van a producir el efecto de sacarlo de la política, cuando lo que está sucediendo a nivel mundial es que los deportados, los perseguidos, los que actúan desde afuera, gracias a toda la revolución mediática que estamos viviendo, que nos permite la conexión directa en tiempo real, que nos permite tener conciencia de tiempo y espacio, eso hace que Gabriela Rivadeneira sea, por supuesto, más relevante entre todas las mujeres que ahorita podrían ser candidatas a la presidencia del Ecuador. Por supuesto, la derecha no tiene ninguna mujer que sea candidata, y eso es un gran problema, porque las mujeres de la derecha realmente están con su nombre en el piso, comenzando por Cynthia Viteri, la alcaldesa de Guayaquil, que se atrevió a decir a los indígenas, junto con Jaime Nebot: ustedes no pasan este puente sobre el río Guayas y se regresan al páramo. En estas condiciones, la campaña que ya está a punto de iniciarse en mayo, al parecer, tiene más fortaleza en la línea correísta, porque además de que cuentan con Gabriela Rivadeneira como una brillante candidata, también cuentan con Virgilio Hernández, que es indígena y que ha sido muy lúcido. Creo que los dos personajes cumplen con aquellas tres condiciones que tenía la conciencia de ser revolucionario de la Revolución Ciudadana en los tiempos de Rafael Correa, que decía: manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes. Por supuesto, el coronavirus también viene a ayudar a la campaña de Rafael Correa. ¿Cómo el coronavirus lo viene a ayudar? Porque el coronavirus ha producido en el mundo una catástrofe económica. Ya lo estamos comenzando a percibir. Y esta catástrofe económica no deja de afectar a Ecuador. Ya el turismo se encuentra en su mínima expresión, porque las líneas aéreas, inclusive a nivel global, están entrando en colapso por culpa del coronavirus. Pero además, el que Ecuador haya sido el país con la mayor cantidad de infectados ha dado paso a que el gobierno de Lenín Moreno se encuentre aún más desacreditado, porque de alguna o de otra forma los países que están más afectados tienen que ver con condiciones que no permiten o no protegen a la salud de sus habitantes. Sin embargo, el más importante fenómeno es que, debido a este coronavirus y a la mala política, el Ecuador está con un denominado riesgo país que ya supera los 2.000 puntos, de tal manera que un préstamo o la venta de los denominados bonos estatales, mientras que los préstamos que recibe por los bonos estatales en los gobiernos de Colombia y Perú apenas pagan el 5 y máximo el 6% de interés, nosotros estamos pagando el 15%, 3 veces más, solo para pagar los bonos que ya ha emitido este gobierno y que no sabemos qué ha hecho con la plata. Necesita algo así como 1.400 millones de dólares solo para cubrir los intereses de esos bonos. Esto es lo que le tiene con la soga al cuello al gobierno. Y en estos próximos meses
la situación se tornará dramática y crítica para todos los ecuatorianos que estamos presenciando que no hay circulación de dinero en las calles, que se cierran los negocios, que se rentan, que se venden. Es una ola que revela la verdadera situación dramática que está viviendo Ecuador. Por supuesto, Rafael Correa tiene la gran ventaja en este momento de que su nombre, a pesar de que se ha hecho y se ha deshecho, está a salvo gracias a que él denunció los INAH Papers y que la Fiscalía General de la Nación, en lugar de ir conforme lo que se señala en la ley, lo primero en el tiempo es primero en el derecho. Por tanto, si había una denuncia, como los INAH Papers, de sobornos recibidos por el presidente Lenín Moreno y que se los colocó en un paraíso fiscal, ese debía ser el asunto prioritario para investigar o analizar lo que eran los sobornos. Pero se hizo un juicio y se está haciendo un juicio de sobornos queriendo echar tierrita y esconder cuando el presidente actual ha recibido sobornos denunciados por Wikileaks y por Julian Assange, lo cual hace que ya sean en sí algo realmente cierto, porque ninguna denuncia de Julian Assange en el mundo, ninguna de sus filtraciones ha sido falsa. Eso es lo extraordinario de lo que ha sido Wikileaks y Julian Assange. Nadie ha podido decir que él ha mentido, ha levantado falso testimonio, como se ha hecho con el papá de Rivadeneira. En estas condiciones, las posibilidades que se le van presentando a la derecha para las próximas elecciones realmente son muy difíciles. Más aún si en el mes de mayo llega a retomar el poder el movimiento MAS en Bolivia. O se acelera todavía más este proceso cuando en Chile las protestas han permitido crear una nueva constitución, quedando todavía por resolver quiénes van a hacer la constitución. Si lo van a hacer los bandidos de siempre, o si va a haber nueva gente que va a cambiar esa constitución heredada de Pinochet. Estos dos impactos que se vienen en América del Sur van a tener una seria influencia en las próximas elecciones de Ecuador. Muchas gracias.